Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más con los temas de escándalo público, pero que están relacionados con el derecho, que están relacionados con la Constitución de la República y por supuesto que tienen relación a nivel internacional en cuanto a los efectos que producen. Vamos a seguir tratando estos temas el día de hoy. Vamos a tratar el tema del aluvión, aquel desastre natural que puede suceder en cualquier parte del mundo, como cuando es un terremoto, un incendio, desbordamiento de un río, etc. Cualquier efecto que produce la naturaleza. Pero también hay situaciones en las que interviene la mano del ser humano. Y estos generan efectos en la política, en lo económico e indudablemente en lo jurídico. Nuestros análisis no son políticos, nuestros análisis no son económicos, nuestros análisis los hacemos desde la óptica de lo jurídico, desde la óptica del derecho constitucional, desde las ciencias internacionales, de la sociología y obviamente desde las ciencias sociales, las causas, los efectos. Eso y más vamos a tratar el día de hoy. Pues bien, el tema de hoy es responsabilidad del municipio de la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, y responsabilidad del Estado frente a la tragedia del aluvión en la capital de la República, concretamente en los barrios de la comuna del sector conocido como La Gasca, por el desbordamiento de la quebrada denominada El Tejado, en la que indudablemente hay varios muertos, aún desaparecidos, bienes que se han perdido, bienes muebles, bienes inmuebles, y obviamente la tragedia de luto en la ciudad y provincia. Pues, ¿quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las causas? Los efectos que produce este fenómeno del aluvión. ¿Qué leyes nos protegen o qué leyes tienen que sustentarse para demandar al municipio, para demandar al Estado ecuatoriano? ¿Por qué son responsables esta alcaldía, este municipio y este gobierno? A nivel internacional, ¿por qué hay que demandar hasta las últimas consecuencias? ¿Qué esperan las víctimas, los familiares de los fallecidos, de los heridos, de quienes perdieron sus bienes? Estas y otras preguntas e interrogantes vamos a resolverlas de forma netamente técnica. Pues bien, iniciamos. Nuestro país, el Ecuador, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte del bloque que se conocía como un Estado de Derecho, es decir, que se sustentan en las leyes, que se sustentaban en las normas legales. Posterior a ello, pasó a pertenecer a lo que se conoce como un Estado social de derecho, en donde se daba preeminencia, esa fue la Constitución antes del 2008, preeminencia y privilegio a la democracia, a la mayoría, a lo social, entre comillas. Desde el año 2008 hasta la época, pasó el Ecuador a pertenecer a lo que se conoce como los estados neoconstitucionales, que dicho sea de paso, significa que el Ecuador de hoy, desde el año 2008, es un estado constitucional que privilegia los derechos, que privilegia las garantías y que privilegia las libertades de todos los ciudadanos. Por eso, en su artículo 11, numeral 9, establece lo siguiente:
el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Técnicamente, constitucionalmente, le conocemos como un Estado garantista. ¿Un Estado garantista de qué? Precisamente garantista de derechos de los individuos, garantista de derechos de la naturaleza, garantista de los derechos del medio ambiente, garantista de los derechos a un medio ambiente sano, garantista de un desarrollo sostenible humano, garantista de un desarrollo económico sustentable, privilegiado para el ser humano. De ahí que el derecho al medio ambiente se convirtió en un derecho de la naturaleza privilegiado en nuestra Constitución. Pues bien, con ese antecedente debemos manifestar qué dice el Código Civil ecuatoriano en el artículo 30. Reza: fuerza mayor es todo imprevisto. Es decir, un terremoto, un incendio que no podemos prever, en este caso un aluvión. Previsión. Previsión significa prever, adelantarse a un acontecimiento que posiblemente puede darse. Imprevisto, en cambio, es algo que no sabemos que puede suceder, que puede darse. Pues bien, para comprender mejor, existen actos y hechos en los que interviene el ser humano, pero existen hechos, solo hechos, en los que interviene la naturaleza. Obviamente, el aluvión es un hecho de la naturaleza, pero cuando estos hechos de la naturaleza y existen frente a estos hechos de la naturaleza actos del ser humano y generan consecuencias jurídicas, se conoce como actos jurídicos o simplemente hechos jurídicos, cuando estos fenómenos pueden ser producidos por dos situaciones: por acciones del hombre o por omisiones del ser humano. En este caso, por acciones u omisiones del municipio u omisiones del Estado ecuatoriano a través de la Secretaría o Subsecretaría de Riesgos. Por lo tanto, para entender de mejor manera, como estudiantes de Derecho, como abogados y pueblo ecuatoriano, en un lenguaje sencillo y claro, voy a referirme a lo que significa la responsabilidad netamente del municipio y del Estado ecuatoriano. Para ello voy a citar lo que conocemos en Derecho como la teoría de la voluntad. La teoría de la voluntad se da y se presenta en todos los actos y en todos los hechos que pueden generar un acto jurídico, una consecuencia jurídica, como es un daño, como es una responsabilidad, como es el pago de esos daños. Se compone de 4 elementos. Capacidad, es decir, para que surtan efectos jurídicos frente a las víctimas y fundamentalmente efectos jurídicos frente al municipio y frente al Estado ecuatoriano, debe existir la capacidad legal. La capacidad en el Ecuador individualmente supera cuando tienen 18 años. Y obviamente la capacidad en los entes o personas jurídicas se constituyen por intermedio de su representante. En este caso, su representante legal es el alcalde, totalmente capaz, mayor de edad, electo, en este caso no por el pueblo, pero representa a una persona jurídica. Capacidad. Consentimiento. ¿Qué significa el consentimiento? Consentir, estar de acuerdo en algo.
Por eso que este segundo elemento de la teoría de la voluntad para resulta un efecto jurídico, en un negocio jurídico, en un contrato, en un acto, en una prevención, en este caso, de un aluvión, deben haberse ordenado normativa municipal, ordenanzas municipales. Debe haberse dado permisos de suelo, haberse prohibido construcciones, tala de árboles, en fin. Es decir, hay consentimiento de los concejales, de los directores, de los departamentos fundamentalmente de control de laderas, de cauces de ríos, de quebradas. Luego viene el tercer elemento, objeto lícito y causa lícita. Van de la mano. Es decir, cuando un ente, en este caso un ente regulador como es el municipio, y el Estado ecuatoriano a través de riesgos para el país, genera expectativa porque la ley lo permite, la Constitución lo permite. Por ende, los fines del municipio, los fines del Estado ecuatoriano, son totalmente legales. De ahí el objeto y la causa lícita. Entendida esta teoría de la voluntad, pasamos a ver que dentro del Estado ecuatoriano viven ecuatorianos y extranjeros, niños, pobres, ricos, artesanos, estudiantes, hombres, mujeres, de diferente ideología, de diferente raza. En este caso, ¿qué bienes jurídicos, qué derechos tenía la comunidad del sector de la Gasca? ¿Qué derechos tiene la comunidad ecuatoriana, la comunidad quiteña, la comunidad de Pichincha, de Cumbayá, de Tumbaco? ¿Qué derechos? Lo que los abogados llamamos bienes jurídicos tutelados, protegidos, que no deben ser violentados por el Estado ecuatoriano, ni por el municipio, ni por Secretaría de Riesgos, ni por cualquier organismo, ni por cualquier autoridad del país. Estos bienes jurídicos son, primer derecho humano, el derecho a la paz. Segundo, derecho a la seguridad ciudadana. Tercero, derecho a una vida digna. Cuarto, derecho a tener un medio ambiente sano. Quinto, derecho al desarrollo del ser humano, un desarrollo sustentable y sostenible. Otro derecho es el derecho al desarrollo económico, al progreso económico de la comunidad, en este caso, la comunidad quiteña del sector de la Gasca. También hay un derecho de la comunidad, el derecho al progreso económico de las entidades de desarrollo económico, las empresas constructoras, las empresas que prevén la salud, el cuidado, la seguridad ciudadana. Esos son los bienes jurídicos comunes de la comunidad. Ahora bien, estos, frente a los bienes jurídicos, a los derechos individuales, ¿cómo? Lo que sucedió en el sector La Gasca. Primero, el derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psicológica, derecho a la propiedad y, por supuesto, el derecho al summa causai, al buen vivir, y el derecho a la seguridad, entendida la seguridad en todo sentido. En este caso, a la seguridad de vivir en paz y en tranquilidad en sus hogares. ¿Qué ha sucedido en este fenómeno del aluvio? ¿Cuáles son los daños producidos? Pues bien, en derecho conocemos que hay daños materiales y daños inmateriales. Definitivamente, esto habrá que demandar al municipio, demandar al Estado ecuatoriano a nivel nacional y a nivel internacional. Esto va a servir para las víctimas de este aluvio.
A su vez, el daño material tiene que ver con un daño moral subjetivo y un daño moral objetivo. El daño moral subjetivo es el sufrimiento, el trastorno psicológico, psíquico de los ciudadanos, de las víctimas. El daño moral objetivo hace referencia a lo que un ciudadano, una familia, una comunidad tiene que prevenir para el futuro, es decir, su futuro, su nivel de vida que tenía planificado hacia el futuro. Pero también tiene que ver el daño material y el daño inmaterial con el daño emergente y el lucro cesante, es decir, aquella desvalorización de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, de las víctimas de este sector, y por qué no decirlo, de la ciudad y provincia. Y por supuesto, de lo que dejan de percibir, de lo que dejan de ganar, de su obtención de sus réditos económicos, los ciudadanos de este sector. Esos son los daños que ha producido el aluvión en la ciudad de Quito. Pues bien, ¿quiénes son los culpables o responsables de esta tragedia? Directamente, el municipio de la ciudad de Quito, el Estado ecuatoriano, porque el organismo de gestión de riesgos no funcionó. Directamente el Estado ecuatoriano, porque el organismo de otorgar las licencias ambientales no funcionó. Y no estos 4 meses que se encuentra un nuevo alcalde de la ciudad de Quito. Desde los anteriores alcaldes, y no se diga de los concejales, los directores de los departamentos técnicos que deben proteger las laderas del Pichincha, que deben proteger las quebradas del Pichincha, la tala de árboles, el uso del suelo en Quito y en Pichincha, y por supuesto también el cauce de los ríos, y prevenir las construcciones para viviendas en lugares que no debe procederse a otorgar ninguna autorización ni permiso. Por lo tanto, la demanda y las demandas irán directamente contra el alcalde de la ciudad de Quito, contra el presidente de la República, contra los organismos de gestión de riesgos, contra los organismos que otorgan las licencias ambientales, contra los concejales de del anterior y de varios organismos anteriores o alcaldías anteriores. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta. Prevención. ¿Se pudo prevenir esta tragedia? Sí, se pudo prevenir. ¿Por qué? En el sector de la quebrada, el Tejado, que es de donde viene el cauce, el agua, para el aluvión, se habría concedido ya un permiso para una entidad, una empresa de sociedad anónima, constructora o de saneamiento ambiental, entre comillas. Anteriormente, desde la época del coronel o general Paco Moncayo, esa quebrada, el Tejado, se limpiaba cada 3 meses. A partir de ahí, todos los alcaldes que vinieron después son culpables y son los responsables de lo sucedido en la ciudad de Quito. Precisamente por no cumplir el principio del derecho ambiental, lo que yo le he llamado el principio de la PES
o de las PEPs. Es decir, no existió prevención, no existió protección. No existió prevención, protección, preservación de los árboles. No existió previsión para mejoras de una protección total ambiental en el sector. Y por supuesto, no se cumplió estos principios de la PPP, de prevenir íntegramente, conjuntamente, con información a los miembros de la comuna y del sector de la Gasca, los barrios implicados ahí. No se cumplieron los 3 ejes fundamentales que el derecho ambiental exige. Primero, la información total, información veraz, clara, precisa. Segundo eje, nacional e internacional. Participación ciudadana con quienes dirigen los barrios, las comunidades, para que conjuntamente logren prevenir aquel imprevisto que podría darse. Y tercer eje, nacional e internacional, justicia ambiental. Justicia ambiental. No existen estudios en el municipio de Quito, no existen estudios en entidades del Estado sobre todas las laderas de Pichincha, sobre todas las quebradas que existen en Pichincha. La quebrada del Pinar, de la Pulida, por el sector de Cotocollao, el Tejar, la quebrada El Tejado, en Tumbaco, que está en peligro por otorgar licencia a una mega constructora. Lo mismo pasa en Cumbayá, o podría ocurrir en Cumbayá. Recordemos ya, sobre responsabilidad del municipio, hay un caso que sirve de precedente judicial, la sentencia en el caso conocido como el del río Monjas, acá en nuestro país, Ecuador. Pues bien, ya sabemos quiénes son los responsables. ¿Qué demanda cabe en este y en otros casos de fuerza mayor con falta de previsión de las autoridades y las entidades estatales? Las demandas son de carácter civil, administrativa, penal inclusive, y en derechos humanos. La administrativa tendrá que hacérselo a través de diferentes organismos, Defensoría del Pueblo, aunque casi no sirve para nada, directamente al municipio, directamente al Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que tampoco sirve para nada, a través de los organismos de riesgo y gestión, ¿para qué? Emitan una resolución a favor o una resolución negando las peticiones administrativas. Luego vienen las demandas civiles ante los jueces competentes en las unidades judiciales de carácter civil, precisamente por los daños materiales, por los daños inmateriales, por el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral objetivo y el daño moral subjetivo. Demandas de carácter penal ante la Fiscalía y obviamente con los jueces de garantías penales. A sabiendas que, si se va directamente al alcalde, este tiene fuero de corte provincial, incluidos los concejales. Hay que demandar a todos los concejales y al alcalde de la ciudad y a los directores departamentales. Demanda de carácter penal. Hay pérdida de vidas,
pérdida de vidas y la omisión en carácter penal también es sancionada. Es decir, pudiendo haber realizado y evitado una muerte, una tragedia que afectó la integridad física y psicológica y la pérdida de bienes, tienen que responder penalmente también. Y obviamente, en materia de derechos humanos, hago referencia a nivel internacional. Importantísimo. Para llegar a la demanda internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tanto a la Comisión Interamericana en Washington cuanto a la Corte Interamericana en Costa Rica, debemos agotar recursos internos en el país. ¿Cuáles? La demanda administrativa, las demandas judiciales, las demandas constitucionales. En esta podrá ingresar acciones extraordinarias de protección. Podrán ingresar acciones de protección ya, inmediatamente, para resarcimiento de los daños causados por el municipio y por el Estado. Constitucionalmente, con acciones o recursos constitucionales. Y obviamente, agotar el recurso interno en materia de violación a los derechos humanos. Y ahí se referencia a qué derechos humanos. Precisamente con una demanda interna ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Obviamente luego de agotar las demandas judiciales, las demandas constitucionales. Agotado estos recursos internos, vamos ahí sí hacia la Comisión y a la Corte Interamericana para sentar un precedente, como existen casos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso ecuatoriano, Sarayaku, el pueblo Sarayaku versus Ecuador, por violar el derecho humano de la naturaleza, de los pueblos ancestrales, del medio ambiente sano, del desarrollo sostenible y sustentable y del progreso de la comunidad. ¿Qué tipos de pruebas se puede utilizar? Todas las 3 pruebas que establece la legislación ecuatoriana y mundial. Pruebas materiales, videos, fotografías, pruebas testimoniales, todas las víctimas, testigos, periodistas, peritos en materia de derechos humanos, peritos de criminalística, médicos legales, pruebas documentales o instrumentales, protocolos de autopsia, certificados médicos, mensajes de teléfonos, de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Todas aquellas que nos van a servir, proformas, facturas de gastos de medicamentos, avalúos comerciales de los bienes, croquis, planos, reconocimientos de los lugares. Esas y más pericias serán las pruebas pertinentes para la responsabilidad del municipio y del Estado. Pues bien, esa responsabilidad tendrá que ser cancelada, resarcida, lo que los abogados conocemos como las medidas de reparación integral. Habrá también medidas de no repetición, es decir, que el municipio y el Estado deberán acoger, cuando existe una sentencia, que esto no se vuelva a repetir. Dios no quiera mañana en el sector del Pinar, en el sector del Tejado o en cualquier otra quebrada, cauce del río, tala de árboles indiscriminadamente. Es decir, todos aquellos efectos que siendo imprevistos se pueden prever bajo el cuidado de un medio ambiente sano
equilibrado y protegido. Pues bien, ¿qué leyes vamos a utilizar? Y digo vamos porque estamos con algunos de los ciudadanos de forma gratuita, por supuesto, a demandar al municipio y al Estado. Código Civil, Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Integral Penal, Constitución de la República del Ecuador, instrumentos internacionales, Declaración de los Derechos del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya prevé el derecho a la protección del medio ambiente y a la protección de la vida humana frente a los desastres naturales. Pero también el acuerdo o protocolo de San Salvador, en el que establece lo que conocemos como la figura jurídica internacional de los DESC, es decir, derechos económicos, sociales, culturales, y hoy se llama DESCA, derechos ambientales. También la Convención de Estambul, tenemos la Convención de Río, el Pacto Mundial para la Protección del Medio Ambiente. Y por supuesto, la última, la Convención de Escazú de Costa Rica, en donde hacen referencia a todos estos protocolos y estos tratados internacionales a tres cosas: dar información precisa y veraz de los derechos del medio ambiente, de la naturaleza; participación con la ciudadanía; justicia ambiental; y lo mejor, responsabilidad estatal, responsabilidad de los municipios de los diferentes estados en cada uno de los países. Menos mal el Ecuador es suscriptor de los instrumentos internacionales. Para concluir, ¿cómo no solidarizarme con los hermanos de este sector? ¿Cómo no solidarizarme con sus familias de la capital de la República? ¿Y cómo no expresar quiénes son los enemigos? Los enemigos son los políticos, políticos de este gobierno, políticos anteriores, políticos actuales como el actual alcalde de la ciudad de Quito, en donde se dice ha participado ya en un convenio, en un contrato, en contratos. No sabemos aún la cantidad exacta, pero daremos a luz y en la demanda especificaremos la corrupción reinante entre muchos políticos de esta ciudad y de este país. Ustedes son los enemigos para que suceda estos imprevistos y estas tragedias de fuerza mayor que bien se pudo prevenir. Gracias a todos ustedes. Un llamado a que se suscriban a Pitcher Greenland. Seguiremos con los análisis técnicos, jurídicos, constitucionales, internacionales de este y otros temas de interés para el pueblo ecuatoriano. Un abrazo a todos. Shalom a todos.